Buenas tardes ya. Antes hablamos del 8 de marzo del año pasado, cuando vivimos una movilización sin precedentes contra la desigualdad de género. El pasado año, decía. Centenares de miles de personas se manifestaron en nuestro país y en Asturias también. Las calles y las plazas se quedaron pequeñas y se volvieron violetas. Aquel jueves marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de las mujeres. Aquel día se hicieron aún más visibles los problemas del 50% de la sociedad. Nadie puede ya ignorar demandas que eran gritos silenciosos. Es necesario tomar medidas para eliminar la sobrecarga de cuidados, la precariedad laboral, los obstáculos en el acceso y promoción en el trabajo, que nos impiden llegar a puestos de decisión y mejor remunerados. Señora Gil, un momento. Sí. Por favor, ruego silencio. Señorías, guarden silencio mientras está en el uso de la palabra quien ocupa la tribuna. Prosiga, señora Gil. Sí, y mencionaba también la brecha salarial. Los esfuerzos por lograr la igualdad deben centrarse en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad y en mayor medida en aquellos en los que la situación de las mujeres presenta mayores desigualdades. El deporte es uno de estos ámbitos. Como uno de los principales elementos de consumo de tiempo libre, es un instrumento de penetración social muy potente. Las estructuras y comportamientos de la sociedad y del deporte caminan de forma paralela. En la sociedad actual, el deporte se ha usado como legitimador del orden social, pero este orden no es igualitario ni abierto a la participación. A lo largo de la historia, las mujeres no han participado en el deporte en la misma medida y en la misma forma que los hombres. Esta clara y directa discriminación se mantiene de forma evidente. El deporte, tal cual se conoce hoy día, tiene su origen en el siglo XIX, donde el ideal masculino de fuerza, velocidad, potencia, resistencia era el ideal de deportista. En cambio, las mujeres asociaban con lo delicado, lo frágil, lo dependiente, esas ideas que parten del mundo clásico, como sabemos. En nuestro país, los primeros clubes se comienzan a formar a finales del siglo XIX. El deporte practicado por mujeres creció paralelamente a las conquistas sociales y las mujeres pronto empezaron a practicar deportes reservados a los hombres e incluso hubo mujeres que se incorporaron a las juntas directivas de clubes. Sin embargo, esta apertura se vio cercenada por la guerra civil y la dictadura. Con la democracia las mujeres comienzan a tener más oportunidades. Si bien en los años 80 e incluso en los 90 persisten numerosos prejuicios en este ámbito que imposibilitan avanzar hacia la igualdad. En septiembre de 2017 había en España 2.814.384 hombres con licencia deportiva frente a 771.000 mujeres. Es decir, el 78,5% frente al 21,5%, según un estudio de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, con datos tomados del Consejo Superior de Deportes. Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, las deportistas españolas en categoría absoluta ganaron un total de 248 medallas en competiciones de máximo nivel. Si comparamos el número de licencias con las medallas obtenidas, hablamos de un 172% para las mujeres y de un 80% para los hombres. ¿Quieren saber el porcentaje de tiempo ocupado por el deporte femenino en la información deportiva en España? El 1,5% para las mujeres y el 98,5% para el deporte masculino. Según la Dirección General de Deportes, en septiembre de 2018 había en Asturias casi 100.000 licencias deportivas, de las cuales 75.000 eran de hombres y 22.000, un 23%, femeninas. En el caso particular de la radiotelevisión del Principado de Asturias, durante el año 2018 se retransmitieron un total de 55 competiciones deportivas y 8 de ellas correspondieron a eventos deportivos femeninos. Es decir, un 14,5%, lo que nos sitúa en una mejor posición que en el conjunto del Estado. Pero nos queda, sin embargo, muchísimo camino por recorrer para lograr la paridad. Si pensamos en la presencia de las mujeres en los puestos de gestión deportiva, las cifras son realmente desoladoras. De las 66 federaciones que hay en España, solo vela y salvamento y socorrismo están dirigidas por mujeres. En Asturias la situación no mejora. De las 53 federaciones deportivas que tenemos, solo 4, deportes de invierno, espeleología, remo y squash, están presididas por mujeres. Deportistas, entrenadoras, juezas
presidentas y directivas de clubes y federaciones necesitan visibilidad e igualdad de derechos y oportunidades. Los medios de comunicación, como transmisores de valores y modos de vida, tienen una influencia en la opinión pública y en la construcción de un modelo social innegable. Ayudan a conformar la opinión pública, influyen en la percepción de la audiencia a la hora de distinguir lo que es importante de lo que no, y con el porcentaje actual que se dedica a esas retransmisiones e información deportiva femenina, el mensaje que lanzamos a la sociedad es que solo es importante el deporte practicado por hombres. No hay modelos femeninos para las niñas y las adolescentes. En la sociedad actual, el deporte goza de importancia y de prestigio. Los modelos sociales los forman los medios de comunicación, creando especialmente ídolos deportivos. Pero si los medios de comunicación solo nos muestran a los Nadal, los Alonso, los Messi, los Márquez, los Valverde, serán los varones quienes tengan sus referentes, privando de ellos a las niñas y jóvenes y transmitiendo un mensaje equívoco y sexista, en virtud del cual el deporte y el éxito en él es solo cosa de hombres. El papel de los medios de comunicación es clave en la proyección de la imagen de las mujeres en general y del deporte en particular. A la par, tienen el potencial para impulsar un cambio de valores en la sociedad, por tanto, tienen una responsabilidad social fundamental. Equipos como el Club Patín Solimar de hockey, hoy Telecable Hockey Club de Gijón, hoy nos acompaña, por ejemplo, su entrenador, y celebramos que hace unos días obtenían la 4ª Copa de la Reina, tienen 3 ligas, 5 Copas de Europa, y yo creo que he sabido de ellos en los medios de comunicación o de ellas desde el año pasado. La semana pasada, o esta semana precisamente, cuando ellas ganaban esa Copa de la Reina, recuerdo unas declaraciones precisamente de Fernando Sierra en la televisión, donde decía que al recoger el premio tras ganar esa Copa de la Reina, estaban al lado del ganador, que era el Barcelona, de la competición masculina. Y decían que un jugador del Barcelona ganaba probablemente más que todas las jugadoras del equipo ganador de la Copa de la Reina, del Telecable Hockey Club de Gijón. Hablamos también del Gijón femenino, del Femiastur, que también hoy nos acompañan, de fútbol, el Innobásquet de baloncesto, la curtidora de voleibol o deportistas como las ciclistas Aida Nuño y Alicia González, la regatista Ángela Pumariega, segunda mujer asturiana en lograr un oro olímpico. Todas ellas merecen ser conocidas y reconocidas por toda la sociedad. Entrenadoras también como Tonia Is, Monse Tomé, Almudena Ávila, Mayra Pérez o Berta García, presidentas de clubes como Sita Méndez y mujeres que rompen límites como la 8000ista Rosa Fernández o Judith Ovalla, primera piloto en atravesar el Sáhara Occidental en moto sin asistencia. Todas ellas han de ser ejemplo para las futuras generaciones. Para aquellas personas que piensan que el deporte femenino no importa a nadie, o para las que utilizan argumentos tales como que no tienen seguidores, querría recordarles una fecha. El 30 de enero pasado marcó un antes y un después en el deporte femenino. 48.121 personas se dieron cita en el estadio de San Mamés, en Bilbao, para presenciar el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. Ese día se batió el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en España y en Europa, y supuso la 3ª mejor entrada en un partido del Athletic. Es responsabilidad política del Gobierno de Asturias, de todos los partidos políticos, implementar medidas para facilitar que los medios de comunicación públicos reflejen la participación femenina y eviten las referencias sexistas, ya sean verbales o visuales, que nuestros medios públicos reflejen una imagen positiva de las mujeres en el deporte, exenta de estereotipos de género y como modelos de éxito personal, profesional y social. En esa línea hemos presentado las medidas que incluimos en la proposición no de ley y que nos parecen fundamentales como punto de partida para lograr esos objetivos. El papel de la RTPA en concreto en la consecución de la igualdad debe ser más activo, dadas sus potencialidades. No podemos permitir que el deporte femenino siga siendo en buena manera invisibilizado. No podemos permitir más éxitos deportivos de mujeres sin eco. Pedimos a los grupos parlamentarios de esta Cámara que apoyen esta proposición no de ley para anotar puntos en favor de la igualdad y hagamos que nuestro ente público sea uno de los catalizadores para conseguir una sociedad igualitaria. Gracias. Gracias, señora Gil. A continuación tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.
Gracias, presidente. Buenos días y bienvenidas al club que nos acompaña hoy ahí, que han sido ganadoras. Nos presenta una proposición de ley el Grupo Parlamentario de Podemos con una serie de medidas en favor de la igualdad de género en la información deportiva, que es retransmitida por el ente público del Principado de Asturias, por la RTPA. Escuchando su discurso no dista mucho del pasado mes de mayo, cuando mi grupo parlamentario traía una Cámara también una iniciativa en el tema del deporte femenino, ¿no?, de darle mayor visibilidad al deporte femenino. Y convertirse en deportista y llegar a ser una deportista de élite, competir en los Juegos Olímpicos o en estas competiciones a nivel estatal, conseguir una medalla, todo implica una vida de trabajo, de constancia y de sacrificio. Horas de entrenamiento, tienen que tener una alimentación concreta y correcta, unos hábitos y unas horas al servicio de la disciplina deportiva. Sin embargo, una y otra vez somos testigos cómo las protagonistas de una noticia deportiva son las mujeres, parecen quedar relegadas a un segundo o tercer lugar, nunca en un primer plano. Y cuando hablamos del deporte femenino y su repercusión, decía que cuando trajimos a esta Cámara esa iniciativa, siempre se ven los deportes, siempre se ven los comentarios mucho más peyorativos que siempre si salen a ganar hacia adelante, si salen a ganar, ¿no? Creemos que es necesario repetir lo que aquel día, cuando trajimos la iniciativa, manifestamos del estudio que había hecho la Universidad de Cambridge, que concluyó que 160 millones de palabras probaban el trato machista y denigrante de las mujeres en los últimos Juegos Olímpicos. El 45% de los participantes de los Juegos Olímpicos fueron mujeres. Los hombres recibieron 3 veces más el espacio o el tiempo en la información deportiva. Cuando se habla de ellas, se suele aludir a su aspecto, a su edad o a su situación incluso civil. De hecho, las palabras que más utilizan para referirse a las mujeres son la edad, si están solteras, si están casadas, si son mayores ya para practicar determinados deportes, incluso cómo están físicamente. Un léxico muy diferente al que se usa para calificar cuando son hombres. Dice que son rápidos, si son fuertes, si son grandes, si son fantásticos. Y según los cronistas deportivos, y siento por los medios de comunicación que nos acompañan, son poquitos, aunque algunos nos siguen a través de las redes, sí que a veces influyen. Las mujeres, dicen los cronistas deportivos, que compiten, luchan o participan, pero los hombres no, ganan y dominan siempre. Eso todo sin contar de cómo se las infantiliza llamándolas chicas, pero nunca a los hombres se les llama chicos. Sería interesante que se hiciera un estudio similar en el resto de los países y lo más probable es que los resultados fueran muy similares. Desde Ciudadanos consideramos necesario trabajar por una constante igualdad de oportunidades en el terreno deportivo también. Y el punto de partida pues deben de ser también los colegios y los institutos. No debemos también de olvidar esos puestos en organizaciones deportivas, como se hablaba antes de las federaciones. Y los medios de comunicación tienen mucho en esto. Tiene mucho que ver que a las mujeres deportistas se las conozca o no. De todas las cuestiones que se leitan en esta iniciativa estamos totalmente de acuerdo, porque lo cierto es que si revisamos los contenidos, las programaciones y las prácticas periodísticas más habituales en materia deportiva, vemos que se siguen alimentando de sistemas de valores basados en la igualdad entre hombres y mujeres. Normalmente los deportistas siempre son los que salen más beneficiados, los hombres son los que salen más beneficiados, con lo que estamos transmitiendo pues el mensaje equívoco y sexista de que el éxito del deporte solo es cosa de hombres. Por supuesto, sin desmerecer a muchos grandes, por ejemplo. A mí me encanta el tenis y tengo que reconocer que Rafa Nadal es un grande. Pero es que si vamos al ranking de los mejores tenistas españoles, en el número 2 está Conchita Martínez y en el número 3 está Arantxa Sánchez Vicario. Y no vamos a olvidar a las hermanas Williams en América. Entonces, creo que es de poner en valor a estas mujeres que han sido pues grandes deportistas profesionales y que no se vieron tan por la prensa, no se han visto no han tenido tanta relevancia como tienen, por ejemplo, los hombres. Los medios de comunicación, especialmente los públicos como la RTPA y otros entes públicos también, tienen una responsabilidad muy grande en la concienciación y en la normalización de la actividad deportiva femenina para retransmitir a nuestra sociedad la igualdad a todos los niveles. Y debemos de fomentar una comunicación, una información y una difusión igualitaria que nos ayude a facilitar nuestras prácticas deportivas, que hoy en día están muy estereotipadas, como puede ser el fútbol. El Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer del Deporte, elaborado por el Consejo Superior en el año 99,
Dice que resulta necesario, entre otras cuestiones, reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva de las mujeres en el deporte, diversificada, exenta de estereotipos de género y como modelos de éxito personal, profesional y social. 20 años después de 20 años, esto sigue en un papel, pero que todavía a día de hoy no se cumple. Así que, por la igualdad, también en el deporte, votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Tiene la palabra el Grupo Foro. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. De nuevo, voy a ser muy breve, sencillamente para decir que desde Foro vamos a apoyar, como no, esta iniciativa. Si bien de su lectura quiero decir que era difícil concluir qué era lo que pedía exactamente en algunos puntos, cuando se habla de incorporar la perspectiva de género en las informaciones deportivas o los planes formativos en materia de género, es decir, esas generalidades que se utilizan sobre perspectiva de género o materia de género, nos producían dudas sobre lo que realmente pedía esta propuesta y nos hubiese gustado hoy que en las explicaciones del grupo proponente se hubiese ahondado un poco más en explicar realmente las concreciones que se piden. De todas formas, ya les digo que vamos a apoyar. Es cierto que los medios de comunicación son muy influyentes en la sociedad, muy influyentes, y de eso los políticos creo que sabemos bastante, o por lo menos algunos que nos ha tocado sufrir algunas calamidades. Y también es cierto que en la mayoría de los deportes, cuando es entre mujeres y tienen menos seguidores que entre los hombres, aunque ellas obtengan mejores resultados. Los datos los ha dado muy bien la portavoz del grupo que ha presentado esta iniciativa y están ahí y son una realidad. Hay una disparidad real entre el número de hombres y mujeres que practican deporte. Quiero recordar que nos has citado como un 75-25, algo así a grandes rasgos, y sin embargo lo que es salir en segundos, en minutos, en antena es muy diferente. Estábamos hablando de un simplemente 1,5% para las mujeres del 100%. Con lo cual sí que es necesario comprometerse y las administraciones públicas deben hacerlo. Sin duda, un esfuerzo por retransmitir más competiciones femeninas va a ser aplaudido por Foro, porque sí, porque aquí en nuestra comunidad, como en las demás, pero aquí en Asturias tenemos muy buenas deportistas y se merecen todo nuestro reconocimiento. Porque para ellas el esfuerzo para alcanzar posiciones principales probablemente haya sido, en cualquiera de sus variedades, mucho mayor. Cada vez la sociedad va avanzando y es necesario, evidentemente, seguir avanzando desde las administraciones, seguir apoyando. Y quiero recordar algunos ejemplos. Un documental presentado en Gijón el año pasado sobre el deporte femenino, en el que las protagonistas eran 6 deportistas internacionales asturianas, que todas ellas coincidían en que la mujer cobra cada día un papel más importante en la sociedad a través del deporte. Sin duda, este premio y otras iniciativas de las diferentes administraciones ayudan a la visibilidad de las deportistas, pero sin duda es necesario un esfuerzo mayor. Hoy ya se ha hablado aquí del hockey femenino y yo estoy segura que si por la calle preguntásemos a la sociedad en general quién conocía el alcance, el grado, los logros conseguidos por el hockey femenino en Asturias, nos íbamos a encontrar sorpresas, porque seguramente muchas personas no nos sabrían decir mucho. Y pongo, por ejemplo, esto pues bueno, porque es un enorme éxito que lo hemos visto y se ha difundido y se ha patrocinado poco. Cuando se conocía que la selección absoluta femenina de hockey sobre patines alzaba con el Campeonato de Europa, pues esta vez en su historia casi no coparon los titulares, no eran las portadas que tenían que ser y no eran los minutos en televisión que tenían que ser. Precisamente ayer este equipo era el pregonero del Antrosio en Gijón, precisamente porque es necesario desde las administraciones impulsar el deporte femenino. Y como les decía, pues vamos a votar a favor de esta propuesta con el fin de colaborar en esa necesaria difusión del deporte femenino. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Gómez. Tiene la palabra Izquierda Unida. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Un saludo a quienes nos acompañan desde la tribuna de invitados. Bueno, la iniciativa que viene hoy aquí yo creo que centra el punto de atención en una cuestión que es fundamental, ¿no?, que es el valor que los medios de comunicación, en este caso,
juegan como generadores de valores, de estereotipos, de ídolos, en definitiva, la influencia que los medios de comunicación tienen en cuanto a la cohesión social. Y, por supuesto, desde luego, el papel que deben de jugar no solo los públicos, que es el caso que aquí nos ocupa, sino también los privados, en algo que nos debe competir a una sociedad avanzada como la nuestra, que es la igualdad de género. Como Izquierda Unida siempre hemos defendido en nuestros criterios de programación en cuanto a la radiotelevisión pública, y así lo hemos trasladado al Consejo de Administración y en las comisiones en las que hemos tenido la oportunidad de participar, esta necesidad del papel que debe jugar la radiotelevisión pública en esta lucha común de la igualdad de género. Y, por supuesto, los medios de comunicación juegan, sin duda, un valor educativo que en este debate creo que es fundamental abordar, ¿no? La proyección de la figura de las mujeres en todos los aspectos de la vida social y de la vida pública en general. En este sentido, hemos de decir que, lógicamente, no todo es malo, hemos avanzado mucho, pero, desde luego, queda también mucho por hacer. Y respecto a la otra de las cuestiones transversales que se incorporan en el papel de los medios de comunicación es el valor del deporte y del binomio deporte y mujer en la sociedad actual. El deporte, sin duda, es una de las señas de identidad de las sociedades contemporáneas. Ocupa muchos campos, el social, profesionales, económicos, de salud, de ocio, de educación. Y el deporte femenino a lo largo de la historia, como otras facetas de la vida pública, evidentemente no ha sido contado, simplemente se ha callado, no ha sido contado, ¿no? En las últimas décadas, sin duda, del siglo XX, el deporte ha cambiado de protagonistas, no en la medida que nos hubiese querido, que hubiésemos querido, pero sí, desde luego, aunque no se haya contado, sí que han cambiado los protagonistas. Y uno de ellos somos las mujeres en el deporte. El palmarés de las deportistas españolas no deja lugar a dudas sobre los avances en el deporte de competición. El deporte de competición tiene en España una fecha mítica y lo fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Las deportistas olímpicas empiezan a visualizarse. ¿Esto qué quiere decir? Señorías, que nos ha costado tener 8 medallas olímpicas a las mujeres para que de una vez se empezase a hablar de las mujeres en el deporte y del papel que ellas juegan. Las deportistas de alto nivel, sin duda, tienen más dificultades y menos expectativas de éxito para acceder y mantenerse en la carrera deportiva que sus compañeros hombres. Hay una escasa representatividad, y aquí se ha dicho, y es uno de los factores que hay que tener en cuenta y vencer, desde luego, esta dinámica, una escasa representatividad en las directivas, allí donde se toman decisiones, tanto federaciones, clubes deportivos. Y eso, el papel que juegan en este caso los medios de comunicación, pero el resto de medidas en cuanto al binomio mujer y deporte, deben también trabajar allí, en los senos donde se toman las decisiones. Ahí nosotras también queremos estar. Y se han dado aquí los datos de la participación de la mujer en las federaciones. Pero, sin duda, nosotros creemos que el fomento de la práctica deportiva entre mujeres, ya no solo el de competición, el que se puede llegar a ver, al que hace espectáculo, sino la práctica deportiva, es necesario que se fomente para romper esa brecha que, sin duda, existe entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, ¿no? Y creemos que ese debe ser un objetivo público, al que también debe abordar, en este caso, la televisión pública, por el papel fundamental del deporte en nuestra sociedad que debe jugar en cuanto a la salud, en cuanto a los valores sociales de esfuerzo que, sin duda, creemos importantes en una sociedad avanzada como la nuestra. Y, como digo, el papel de los medios de comunicación públicos debe ser importante en esta faceta del deporte recreativo, del deporte generador de salud, pero también en el deporte de competición, que es el que aquí yo creo en el que se centra un poco la proposición, ¿no? Y en este deporte de competición hay varias facetas, ¿no? La faceta profesional, pero también el deporte base, y las personas que nos acompañan saben muy bien de lo que hablo, ¿no? El deporte base debe ser fundamental en la programación de la radiotelevisión pública y tenemos que hacerlo a través de la normalización, a través de las retransmisiones, ¿no?
Y también creemos que es importante que ahí colaboren y participen las federaciones asturianas, ¿no?, en potenciar el deporte femenino y el papel que deben jugar las administraciones públicas en cuanto a subvencionar, sin duda, el valor y el papel del deporte base en femenino. Y en cuanto al deporte profesional y semiprofesional o de alta competición, como queramos entenderlo, se han dado también avances, en unos casos más grandes, en otros más pequeños. Pero las principales barreras se dan, y eso hay que tenerlo también en cuenta, en una edad muy concreta, en la pubertad, donde las niñas, adolescentes, deciden, por las barreras a las que se enfrentan, por estereotipos de género, deciden abandonar en una gran medida la práctica deportiva. Y ahí tenemos que incidir, ¿no?, en eliminar esas barreras sociales y educativas para que más adolescentes en femenino practiquen deporte. Pero además, otras barreras que creemos que son fundamentales a la hora de abordar este problema tienen que ver con las propias estructuras deportivas. Y aquí se decía, ¿cómo se estructuran las federaciones? ¿Cómo se estructuran los equipos? ¿Quién los dirige y quién las entrena? El ejemplo lo tenemos hoy aquí, mayoritariamente hombres. Creemos que tenemos que potenciar, sin duda, también la participación de las mujeres en los equipos de entrenamiento, ¿no? Y, desde luego, también, aquí se citó un papel fundamental que juega el lenguaje que se utiliza en el deporte, los recursos humanos y materiales que se dedican, sin duda, también a la práctica del deporte femenino. Abordar todo eso supone romper roles socioculturales. Y, además, nosotros creemos que es importante que en una radiotelevisión pública se aborden, ¿no?, desde la experiencia de las personas que la practican. Pero las estrategias de cambio no pasan solo por la cantidad, señorías. Esta proposición quizás se centra demasiado en la cantidad. Es importante, pero desde luego creemos que se debe abordar también la calidad. Creemos que hay que seguir rompiendo roles, hay que potenciar la visualización de las mujeres deportistas y también, en cuanto a quién lo cuenta, ¿no?, las comentaristas, también es importante esa perspectiva a la hora de contar el deporte, ¿no? Creo que todo eso, sin duda, se van consiguiendo pequeños pasos, pero son cuestiones en las que, sin duda, tendremos que seguir incidiendo. Hay que desaparecer estereotipos de género, mayor equidad en cuanto a en los distintos ámbitos deportivos, pero también tenemos que ser conscientes de otra serie de retos, los jurídicos. Aquí se decía, siguen existiendo brechas importantísimas y unas tan básicas como lo que son los derechos retributivos. Aquí se citaba, ¿cuánto gana un deportista de élite y cuánto gana una deportista de élite? Una brecha abismal. Y eso también es generador de cultura deportiva. Y, desde luego, ya pues otra serie de barreras a las que nos tenemos que enfrentar, que tienen que ver, sin duda, también con medidas de conciliación en generales, ¿no? Vamos a apoyar esta iniciativa, creemos que es interesante, habrá que seguir complementándola con muchas otras más y termino reconociendo el ejemplo de esas mujeres que, con su esfuerzo, contra viento y marea, se empeñan en competir y construir, sin duda, levantando barreras para que la realidad de las generaciones futuras sea otra y no la que vemos hoy en día. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Pulgar. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también al público. He escuchado atentamente todos los discursos que me han precedido. Y yo quisiera quizás voy a poner una nota a esto discordante en un sentido. Hay que hacer balance ya de la legislatura, ¿no? Entonces, yo cuando veo este tema miré cuáles eran las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular en este sentido y encontré unas cuantas. Encontré que somos, a este pleno de la Cámara, les reto a ustedes a que lo busquen, el que más iniciativas de deporte femenino ha traído. Hemos sido nosotros. Y les voy a decir lo que estaba yo justo, porque esto es muy curioso, justo hace un año casi, era el 22 de febrero del año 2018, estaba ahí el señor general Alonso y yo le estaba diciendo que era una burla, que era una tomadura de pelo las paupérrimas ayudas al deporte femenino que tenían los presupuestos de ese año, los presupuestos del partido del Gobierno. Era una burla y, aparte, aumentaban la burla porque en una de sus categorías, cuando luego no solamente los presupuestos, sino que las 6 acciones
principales que para el deporte ponían seis acciones principales, no había nada de deporte femenino. Y cuando lo desarrollaban en 14 acciones secundarias, tampoco, ni lo nombraban. Eso sí, en las inauguraciones, el Día de la Mujer, en los discursos, en las soflamas, estábamos totalmente comprometidos con el deporte femenino. Sí, hasta que había que apuntar el dinero en el BOPA. Justo hasta ese punto. Que ese es el tema que hay que solucionar. En una intervención mía anterior en esta Cámara, le afeaba también al consejero la tomadura de pelo al deporte femenino, concretamente estaban en aquel entonces, hoy gracias a Dios y alguno en primera categoría, afectados el FEMI Astur y el Gijón femenino, porque preveía unas ayudas solamente para primera categoría y no había ninguno. Preveía unas ayudas que no había ningún club femenino que pudiera optar a ellas, lo cual, se lo dije, es una tomadura de pelo en esta Cámara, consejero. Y ahí está un poquito el kit de la cuestión, por eso digo que voy a ser un poquito guafiestas, ¿no? Los discursos son grandilocuentes, las soflamas, aquí todo el mundo se pega golpes en el pecho, oiga, pero cuando hay que poner el dinerito, no aparece. Nosotros propusimos una ley del deporte y una de las cosas que la izquierda nos dijo, muy mal, ustedes no utilizan lenguaje inclusivo de género. Mire, vale, venga, cierto. Y ustedes han hecho una ley alternativa y tienen lenguaje inclusivo de género. Pero mire, le voy a decir algo que dijo uno de los comparecientes, que fíjese si es poco proclive del Partido Popular, que primero es presidente de federación, no fue propuesto por nosotros, y después fue exalcalde de un partido de izquierdas de esta Cámara en su localidad. ¿Sabe lo que dijo? Que mucho lenguaje de género, ¿dónde están? ¿Dónde está una sola medida a favor del deporte femenino? Lo corroboro, ninguna. Seguimos con el lenguaje de género, que me parece muy bien, pero cuando hay que establecer medidas, cuando hay que apuntar, cuando hay que poner el dinerito, oiga, las chicas ya tienen de sobra. Como me dijo aquí el consejero, me acuerdo además, pueden ustedes mirarlo, hay una biblioteca, que es que me enfadé, porque me dijo que estaba todo muy bien, que tenía ayudas de sobra. Oiga, ya empezamos mal, consejero, así empecé yo. Porque si usted cree que la miseria que le da al deporte femenino es suficiente, vamos muy mal. Y además por una cosa muy sencilla, mire, yo también en esta misma tribuna, en un tema de turismo, decía, oiga, hay que poner dinero en el turismo occidente, porque la divergencia con el occidente, de Oriente, si no cada día va a ser mayor, si no, no va a converger nunca, ¿no? Pues aquí es igual, o sea, la diferencia es tan abismal que o ponemos realmente más dinero en el deporte femenino o es imposible que converjan. Es imposible. Y no hay más dinero, sino que hay bastante menos. Al BOPA me vuelvo a remitir. Y esto es la situación y esto es lo que hay. Si quieren un discurso buenista por parte de este grupo parlamentario, no lo van a encontrar. ¿Que estamos a favor del deporte femenino? Somos los que lo hemos demostrado. No ahora, no ahora. Lo hemos demostrado en las múltiples intervenciones parlamentarias en esta Cámara. Una y otra vez. Pero pidiendo lo que se necesita. Dinero. Porque es verdad. Yo contaba, porque me lo contaba la presidenta concretamente del FEMI Astur, que las niñas se tenían que levantar a las 5 de la mañana para jugar un partido en Galicia, porque no tenían un duro, mientras que la Federación Gallega les daba dinero y cuando jugaban en Asturias dormían en un hotel. Eso lo he dicho yo, eso es lo práctico. Eso quedamos muy lejos de los grandes discursos para inauguraciones, pero es la realidad, el día a día del deporte femenino. Y yo soy muy práctico, igual exactamente por llevar mucho tiempo de mi carrera profesional fuera de la política. Y ahí es donde tenemos que ponernos, y ahí es donde estamos unidos, y ahí es donde les aseguro que el Partido Popular va a estar siempre a favor, siempre a favor. Mire, yo creo que sí es cierto, fíjense, no me duelen prendas, es cierto que el deporte femenino tiene que tener una visibilidad, que le falta, y eso sí que es cierto. Pero además nadie no dice algo aquí, un dato que es absolutamente relevante. Solo el 0,5% de los ingresos de publicidad son del deporte femenino, los generados por el deporte en general. Y es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué no genera dinero? Porque el patrocinador no lo ve, no es visible. ¿Y por qué no es visible? Porque no genera dinero. Efectivamente, ahí sí los poderes públicos pueden romper esa pescadilla que se muerde la cola, por eso estamos a favor de esta proposición, ¿cómo no? Pero no del discurso vacío, una vez más, de vamos a hacer un grandilocuente discurso, pero cuando haya que tocar el botoncito del dinero, lo dedicamos a otra cosa. Porque el presupuesto negociado por ustedes que están aquí, ¿dónde están las partidas específicas para el deporte femenino? ¿Dónde están? Porque yo les lo he estado mirando cuando he leído esta proposición, oiga, y yo no las he encontrado, ¿eh? No las he encontrado, y como se lo puedo asegurar, es decir, esto es lo que hay. No se puede tener un discurso grandilocuente, se va la gente muy contenta en la tribuna de arriba, pero oiga, cuando va a mirar el BOPA, nada. Esto es la postura del Partido Popular. Totalmente de acuerdo con la visibilización del deporte femenino. Es necesario, por si no nunca romperemos esa brecha. Nunca la vamos a romper. Totalmente de acuerdo, vamos a votar a favor, ya se lo adelanto. Todas las medidas son pocas. Nosotros hemos estado en lo práctico, en el día a día, en intentar a que algunas ayudas se corrijan para que se puedan cobrar. En la ley, que los clubes cobren por antelación, con anterioridad a las cantidades comprometidas, pero no los clubes es difícil que puedan funcionar.
Pero no voy a dejar este discurso sin una sonrisa y además sin algo muy, muy positivo. La comunidad autónoma donde más mujeres practican deporte es Asturias. El 38% de las mujeres de Asturias practican algún deporte, cifra más alta de todo el país. Y lo que les digo a ellas que están ahí arriba es que eso no lo va a parar nadie. Es imparable el auge del deporte femenino. Nosotros lo que tenemos que hacer es articular mecanismos desde la política y financiarlo y hacer que deje de divergir y converja con el deporte masculino. Llevará tiempo, no vamos a prometer cosas que son imposibles, pero yo les aseguro desde esta tribuna, y el Grupo Parlamentario Popular lo sabe, que eso es imparable. Gracias, señor de Rueda. Tiene la palabra el Grupo Socialista.